Como supe que tuve una madre que superó toda expectativa. Mi madre, desde los 14 años, fue diagnosticada con un mal cardíaco que no le permitía tener una vida normal como el resto, tenía que tener un empleo sedentario, casi nada de actividad física y tomando medicamentos anticoagulantes por el resto de su vida. En resumen, tenía un cuadro sistólico en el ventrículo izquierdo del corazón. Desde el momento en que se le dio el diagnóstico, el médico igualmente le informó que era muy posible que no viviera más allá de los 30 años y que nunca podría tener hijos, ya que el solo hecho de estar embarazada supondría demasiado esfuerzo para su cuerpo, lo cual pondría en riesgo la vida de ambos. Ella, por supuesto, quedó devastada, decidió tomar en cuenta las medidas sugeridas por los médicos en un intento por alargar la vida que le quedaba y aunque no pudiera tener hijos se esforzó por tener mejor relación con sus sobrinos, ella se involucraba en sus actividades como llevarlos a partidos o reuniones de los scouts. En una de esas tantas actividades a las que asistió, conoció al que más tarde sería el villano de su historia. En un principio ellos solo tuvieron una relación como amigos, pero rápidamente fue cambiando con el transcurso del tiempo, eventualmente se casaron y estuvieron relativamente felices. Un día, él sugirió que le encantaría poder tener un hijo, ella se mostró retraída ante la idea en un principio, sabiendo que eso sería muy peligroso para la salud de ambos, pero después de insistir en ello por tanto tiempo, ella finalmente aceptó que también estaba deseosa de poder tener un bebé propio y no solo muchos sobrinos. El primer intento los llenó de emoción, pero rápidamente las cosas cambiaron cuando ella tuvo un aborto a los 5 meses de embarazo, ambos quedaron muy deprimidos por lo sucedido, sin embargo, decidieron seguir intentándolo. Cuando su embarazo estuvo a pocas semanas de terminar, los médicos indicaron que sería mejor ser hospitalizada antes de mi nacimiento para asegurarse de que todo saliera bien. Luego de 2 semanas, nací yo, estuvo en observación dentro de cuidados intensivos debido a que además de su condición médica, igualmente había tenido que pasar por una cesárea ya que un parto natural hubiera sido letal. Ella y yo no nos reunimos hasta después de 2 semanas de mi nacimiento, solo había recibido información parte de su esposo y familiares de ambos respecto a mi condición. Ella estaba muy emocionada de haberlo logrado y cuando finalmente me tuvo en brazos supo que todo el sufrimiento había valido la pena y que haría todo lo inhumamente posible para asegurarse de que yo estuviera seguro. El regreso a casa había sido normal e easy ahí como las semanas siguientes, sin embargo, después de un tiempo las cosas empezaron a cambiar en su matrimonio. El que en su momento fue un esposo y padre amoroso poco a poco comenzó a cambiar su comportamiento, haciéndose más agresivo hacia nosotros. Con el tiempo las cosas se pusieron cada vez peores, hasta el punto en el que un día él se acercó a la cocina y solo comenzó a golpearla. No le importó que yo estuviera en sus brazos y no se detuvo aun cuando ella estaba en el suelo en posición fetal rodeándome con todas sus extremidades para evitar que cualquiera de sus golpes y patadas me tocaran siquiera. Algo dentro de ella cambió y tomó la decisión de dejarlo por nuestra seguridad, nada más le importaba, no pensó en un divorcio o manutención, no quería volver a verlo y no quería que él estuviera cerca de mí, solo tomó todo lo que podía cargar en sus brazos y nos fuimos. Por años nos mantuvimos escondidos dentro de la misma ciudad, vivíamos en casa de algún familiar o rentábamos algún lugar, pero cambiábamos nuestra ubicación constantemente. Mi padre dijo que no le importábamos y que nunca daría ni un peso por mantenerme, cosa que mi madre nunca le pidió, pero sabía que era un hombre vengativo y que no podía arriesgarse a que nos encontrara, por lo que nunca bajó la guardia y siempre estábamos en movimiento. En cierto momento la salud de mi madre empezó a deteriorarse debido a la altitud de la zona donde vivíamos, por lo que tomó la difícil decisión de vivir en otro lugar, lejos de todo lo que conocía, de su familia, de sus amigos y de su historia, pero como era por mi bienestar no se echó para atrás. He vivido en esta ciudad casi 25 años, mi madre tuvo varios problemas de salud a lo largo de nuestra vida aquí, tuve una infancia repleta de visitas en hospitales, de ella usando una silla de ruedas, muletas y aparatos quirúrgicos. Son demasiadas cosas que pasaron y prefiero no extender mucho esta publicación ya que el punto de esta es para contar lo siguiente. Llegué a los 24 años, tenía una novia en ese entonces a la que mi mamá conoció una sola vez, tenía una carrera relativamente estable para mi edad y me había hecho cargo de nuestros gastos desde hace unos años ya que ella no podía seguir trabajando. Estábamos sentados en casa mirando la televisión, no recuerdo qué estábamos viendo, pero, de la nada, ella se giró hacia mí y comenzó diciendo lo siguiente. ¿Sabes? Estoy orgulloso de ti, tienes un buen trabajo, eres responsable y tienes una novia que te quiere mucho. Si yo desapareciera de tu vida en este momento sé que podría hacerlo sin arrepentirme de nada, cumplí mi deber de cuidarte y sé que eres perfectamente capaz de cuidarte tú solo. En ese momento, el comentario se me hizo extraño, salió de la nada y seguramente no tenía que ver con lo que sea que estábamos viendo en la televisión. Le pregunté a qué debía el comentario, giró la cabeza y lo desestimó diciendo, solo quería decírtelo. 2 meses después, ella tuvo que ser hospitalizada. En un principio me preocupé demasiado, ya que cada hospitalización se ponía peor y no sabía si podría lograrlo. Lamentablemente, no pudo hacerlo esta vez. Falleció el día 15 de septiembre del 2019 a la edad de 45 años y estuvo hospitalizada un total de 6 veces a lo largo de su vida. Mi novia, ahora prometida, ha estado conmigo desde entonces y cada vez que hablamos de mi madre no puedo evitar recordar sus palabras. Supongo que mi madre vio en ella algo que le aseguro que no estaría solo. Para los padres que vean esta publicación, asegúrense que sus hijos estén listos para ese momento de la vida, ya que no es algo que quizá pase, es algo por lo que toda persona tiene que pasar eventualmente, alguna más temprano que otras.